el poder de nuestra identidad. ¿Qué tanto poder tiene esto? Yo quiero pedirte por favor que salgas de lo básico en tu mente y en tu corazón. Si tú piensas que voy a hablar de sentimentalismos y acerca de si somos hijos de Dios y bien bonitos y se trata de ser hijos de Dios es poner tu cara y tus manitas así. No, de esto no se trata el ser hijos de Dios. Entonces hoy vamos a redefinir el poder de nuestra identidad. ¿Por qué es tan importante nosotros fijarnos en esto? ¿Por qué es tan importante quién eres? Y quiero comenzar de la siguiente manera sobre una frase, por favor, si me la quieren poner. El hombre no es más por lo que hace. Nuestra identidad se forma a partir de nuestras acciones y elecciones. El hombre no es más por lo que hace. No somos más por lo que hacemos. Si tú te esfuerzas en hacer muchísimas cosas en tu vida, tú puedes ser una persona que te esfuerzas por cambiar, por ser una persona distinta. No es el esfuerzo físico el que va a determinar tu identidad. Nuestra identidad se forma a partir de lo que yo actúo y de las cosas que yo elijo. Todos los días tenemos que tomar decisiones no solo sobre lo que hacemos. Tenemos que tomar decisiones sobre quién somos. Porque actualmente yo veo personas que de repente no entienden lo que están viviendo. ¿De qué manera influyen nuestras elecciones en nuestra identidad? ¿Te has preguntado en algún momento eso? ¿De qué manera influyen tus decisiones sobre lo que tú eres? Cuando las personas no tienen definida su identidad, están totalmente perdidas y confusas, haciendo cosas y tratando solo de resolver problemas, pero no tiene ninguna fuerza el que tú y yo resolvamos problemas si tú no conoces el poder de quién eres. ¿De qué manera influyen nuestras elecciones en nuestra identidad? Influyen por el hecho de batallar con cosas que están dentro de nosotros. Hay episodios de nuestra vida pasada tan presentes que pueden influir ahora. Hay episodios de tu vida que están influyendo en tu persona, en tu matrimonio, en tu vida empresarial o en lo que tú estás haciendo. Hay gente que no ha librado romper con maldiciones generacionales. A lo mejor tú te has esforzado por ser una persona que totalmente has tratado de tener nuevos hábitos, vienes más a la iglesia, estás decidido por Jesús, estás decidido por venir a la iglesia, pero algo prácticamente te coloca en el mismo lugar y no entiendes por qué de repente das 3 pasos y de repente te regresas a 4 o 5 o más atrás. Y mucha gente no entiende que actualmente puede estar batallando o lo que puede estar influenciando en tu vida son cosas que sucedieron y que tienen que ver con maldiciones generacionales. Todo el tiempo vamos a estar batallando con maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales no solamente se transmiten a través del tiempo, las traes en la sangre. Y a la medida que tú entiendas prácticamente quién eres, tú vas a saber enfrentar las situaciones. Pero hay enemigos invisibles que se llaman maldiciones. Y que esto influye sobre tu identidad. ¿Me estoy explicando? Y hoy voy a hablar acerca de eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué enemigos tú estás enfrentando que no has podido vencer y que sencillamente se han convertido en una ligadura? Cosas que vivimos desde nuestra infancia, episodios que nos están alcanzando mediante maldiciones generacionales. Te voy a enseñar un pasaje, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dios prácticamente le dice al pueblo de Israel, lo primero que van a hacer, ustedes llegando a la tierra prometida, comiencen a quitar todos los falsos dioses. Escuchen bien, no te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
Maldiciones. Ahora, pastor, ¿estás diciendo que Dios maldice? No, estoy diciendo, hay otra versión más clara para que tú puedas entender. El malo de las maldiciones no es Dios. Escucha bien, otra versión dice lo siguiente: cuando los padres son malvados y me odian, inmediatamente hay una maldición sobre ellos. Cuando los padres no me obedecen o me aborrecen y me odian, ellos son los maldecidos, no soy yo el que les envío maldiciones. ¿Saben que las maldiciones generacionales que afectan tu identidad prácticamente tiene que ver porque tu papá o tu mamá o tus generaciones aborrecieron a Dios? De alguna manera el rechazo que nuestras generaciones han tenido sobre Dios han hecho que las maldiciones muchas veces estén totalmente vigentes en la vida de nosotros. Probablemente tú no lo sabes, pero no has definido y no has avanzado en tu vida debido a que tú estás prácticamente siendo acreedor de una maldición que no te está dejando crecer. Y esto está afectando en tu identidad, esto está afectando en el poder de tu cambio, en el poder de alcanzar ser una persona totalmente distinta. ¿Están aquí conmigo? Porque las maldiciones generacionales, vuelvo a repetir, dice esta versión, cuando los padres son malvados y me odian, hay una maldición que nuestros padres activaron al rechazar a Dios, y prácticamente esto se vuelve por generaciones. Si tu padre o tu abuelo rechazó a Dios y inmediatamente, no es que si iban a la iglesia los domingos, eso no significa que no están malditos. Quizás, escucha bien, al inclinarse a cualquier cosa, prácticamente nuestras generaciones fueron acreedores de maldiciones. Esto repercute en tu identidad. Aborrecer a Dios prácticamente es activar maldiciones. Pastor, a mí Dios no me cae mal. No, pero no lo adoras. Y eso se llama rechazo. No, pero no lees la Biblia. Y eso se llama rechazo. Porque tú estás haciendo las mismas cosas que nuestros padres hicieron. Nuestros padres prácticamente llevaban una religión a la que no prácticamente no la practicaban, simplemente eran herederos de esa religión. Y lo que hicieron nuestros padres fueron inmediatamente personas que siguieron una corriente, de tal manera que esa corriente los llevó más a pecar que entregarle su vida a Dios. Y esto está afectando en tu persona, esto está afectando sobre tu identidad. ¿Te has puesto a pensar qué está afectando en el poder de tu identidad? Parece simple, pero a veces estamos transitando por desiertos debido a que maldiciones, o peor aún, no vivir en el poder de nuestra identidad, prácticamente quizás está siendo alcanzado por una maldición sobre tu vida. Hay maldiciones, número uno, por rechazar a Dios. No lo rechazo, sí lo rechazamos, porque no lo servimos, porque no le oramos, porque no prácticamente. ¿Ustedes creen que la apostasía tiene que ver con darle la espalda a Dios así de inmediato? No, la apostasía es rechazarlo en todos los sentidos. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando tú le hablas de Dios a tus propios padres o a tu propia familia y lo rechazan, prácticamente no es que Dios maldiga, es que son acreedores de una maldición ellos. Yo quiero que te pongas a pensar ahorita, ¿por qué si tú eres una persona que vienes, que eres constante, que estás tratando de ser una persona firme en tus decisiones en cuanto a Dios, de repente este tipo de cosas no tiene ningún efecto? Pues yo quiero decirte que tienes que entender que no es solo una oración la que va a hacer que rompa una maldición sobre tu vida. Tiene que ser prácticamente que inviertas toda tu vida. Tú tienes que saber invertirte para tu identidad, cosa que actualmente la gente no lo entiende.
¿Cuáles son tus inversiones sobre tu identidad? ¿Cuántas veces inviertes en ella? No, pues yo vengo a la iglesia. Eso no es invertir, eso es solo una pequeña parte. Hoy vamos a ver cómo invertimos en nuestra identidad y en el poder de nuestra identidad. ¿Están aquí conmigo? ¿Creen que les puede ayudar esto el día de hoy? Perfecto. Vamos rápidamente a las escrituras. Una manera de identificar del por qué si yo hago lo suficiente para vivir, prácticamente estoy cayendo en una maldición, en una atadura, o se está convirtiendo en un eslabón. Quizás hay cosas tan pequeñas que prácticamente te están maldiciendo a ti y en tu identidad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo que no lo vemos como una maldición, sino como algo común en nuestra vida. Estar enojado con tu padre o con tu madre, o resentido. El resentimiento nos lleva a prácticamente es un eslabón que nos mantiene en nuestro pasado y en nuestra maldición. Cualquier tipo de molestia, resentimiento, enojo con tu padre te puede mantener, o con tu madre, te puede mantener prácticamente atado sobre tu identidad. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de esto porque la Biblia tiene grandes ejemplos. Si tenemos enojo, resentimiento del pasado con nuestros padres o con alguien, estamos encadenados prácticamente en un episodio de nuestras vidas. Quizás tú últimamente has estado encadenado a un episodio de tu vida y tú dices, no, yo ya perdoné. No, pero todavía sigues llorando cuando te acuerdas de lo que te hicieron. Hay un eslabón prácticamente en el que tú estás enganchado y está afectando tu identidad. Bueno, ok, no estás enojado con tu papá, estás resentido con él, estás resentido con tu mamá. Hay algún tipo de emoción que te desconecta completamente de esta persona. Prácticamente estás atado, es un eslabón. Yo no sé si se están comprendiendo lo que estoy tratando de decirte. Cosas que están afectando en tu identidad es precisamente cualquier tipo de sentimiento. ¿Y sabes cuál es lo más fuerte? Que el mismo error que él cometió en su paternidad, o ella cometió en su paternidad, tú lo vas a volver a hacer. Yo quiero pedirte, los padres de familia y jóvenes que están aquí, escúchenme bien. Yo siempre le dije a una generación, ¿a ti te gustaría tener una hija como tú? ¿O hijo como tú? Ay, no, pastor, pues adivina qué. Aunque no tengas hijos desde la edad que tú tengas, pues ya estás formando a uno. Sí. Yo a la edad de 15, 17 años yo no pensaba, pero se formó una igualita que yo. Nomás que es mujercita y bonita y todo lo bello. Yo prácticamente veo cómo la identidad que Dios me ha dado no le ha afectado a ella. Porque si yo hubiera continuado con las heridas, ella estuviera afectada por mí. Hay una afección sobre las cosas no resueltas en tu identidad que están perjudicando a tus hijos. Y voy a hablar durante unos domingos acerca de esto. ¿Están listos para los próximos domingos hablando acerca de esto? Porque nos va a ayudar, mis amados. Cristo viene pronto y tenemos que comenzar a romper los eslabones que nos atan a cosas de las que tú y yo tenemos que dar por hecho que tenemos que romper. Entonces, número uno, ¿qué afecta mi identidad? ¿Por qué no vivo en el poder de mi identidad? Porque prácticamente un resentimiento me puede estar afectando en contra de mi padre o mi madre, o con alguna persona de la cual prácticamente tú vives resentida con esa persona. Los resentimientos afectan tu identidad. Ahora, lo de menos es decir, bueno, yo ya no me meto, yo ya perdoné a mi papá y a mi mamá.
Pero hay modelos del pasado que tienes que enfrentar y eliminar. ¿Te has enfrentado al modelo de maldición y clase de maldición con la que tú prácticamente te está afectando en tu identidad? Y yo no estoy hablando de que tú tengas dudas de que si eres hombre o mujer, eso es aparte. Pero mucha gente está afectada por eso. Actualmente todavía la gente dentro de la iglesia está batallando con el poder de su identidad. Todo mundo es consciente, ay, soy un hijito de Dios, y piensa que ser un hijo de Dios es estar así. Señores, no. Hay cosas que tú tienes que encarar y eliminar, enfrentar, porque si tú no enfrentas y solo te quejas, no estás rompiendo con nada. Digan conmigo, la queja no rompe maldiciones. Digan conmigo, llorar no rompe maldiciones. Diga conmigo, lamentarse no rompe maldiciones. ¿Se está escuchando? Llorar, lamentarse no rompe maldiciones. Enfrentar y conocer el poder de mi identidad, prácticamente yo voy a tener el suficiente poder a través de saber quién soy para constantemente enfrentar y eliminar lo que mi padre y mi madre no pudieron. ¿Están aquí conmigo? Cosas que pueden afectar en nuestra identidad. ¿Qué cosas? Número uno, vamos rápidamente, ¿me pueden ayudar ahí arriba, por favor? Cosas que pueden afectar en nuestra identidad. Número uno, yo no fui el favorito de mi casa. O en mi casa no recibí el mismo trato que los demás hermanos. Por alguna razón, la identidad de la iglesia y de las personas está afectada porque si tú no fuiste el favorito o la persona que tu mamá hubiera querido, tú prácticamente enfrentas un rechazo constante y continuo. Porque siempre estuvimos peleando por el afecto de papá o de mamá. Y te voy a mostrar prácticamente por qué afecta mi identidad esto. ¿Qué sucede? Nuestra identidad está siendo afectada por la interpretación de lo que vemos en nuestra casa. Los papás hemos cometido un error. En mi caso no, porque no tengo dos hijos. Pero a veces tengo que tomar decisiones entre mi hija y la iglesia. Prácticamente. Y a veces nuestra identidad está siendo afectada porque no tuvimos el mismo trato de nuestros padres. ¿En qué afecta? Afectan muchísimo y vamos a ver rápidamente un ejemplo. Nuestra identidad está siendo afectada por la interpretación del rechazo. De los errores que vemos en la Biblia, fue de Isaac y Rebeca, no trataron igual a sus hijos. Miren lo que dice Génesis capítulo 25, verso 27, si me acompañan por favor. Génesis capítulo 25, versículo 27 NTV. Dice lo siguiente: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador, pero no tenía la aprobación de su mamá porque él estaba inclinado más hacia su papá. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Versículo 28, Isaac amaba a Esaú, no a Jacob. Y amó Isaac a Jacob. Estoy leyendo la NTV, hija, por favor, si me ayudas con eso. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales de casa, pero Rebeca amaba a Jacob y él no amaba a Esaú. Pregunta, ¿había preferencias? Por supuesto. ¿Cómo afectó esto en su identidad? Muchísimo. El primer impacto, cuando no eres tratado igual como tus hermanos, el primer impacto que tienes en tu mente y en tu corazón, escucha bien, ¿cuál es? El rechazo. Uno.
El segundo impacto que tiene el no hacer, el que nuestros padres no nos hayan amado igual que el consentido de la casa. El segundo impacto es este: el comportamiento y la actitud. Y te voy a mostrar, hay un ejemplo que leí que me llamó mucho la atención. Estuvo catastrófico este ejemplo y muy fuerte. Un padre de familia en la Ciudad de México tuvo gemelas, pero él se inclinó más sobre la niña, la más grande, la primera que nació, y la mamá se enfocó en la más chica. A la edad de 17 años, las dos, la más chica comenzó a tener novio. Él la convenció de irse de la casa porque ella no sentía el amor de su papá y el amor de su mamá no le fue suficiente. Entonces, si tú te preguntas, ¿afecta sobre mi identidad el que mi papá o mi mamá no haya sido el preferido? Sí, sí afecta. Y te voy a decir por qué. Exactamente, ella sentía el corazón dividido. Esta muchacha se fue con este hombre. Inmediatamente papá y mamá dijeron: ¿qué está pasando? La más grandecita dijo: ella está siendo afectada porque ustedes se inclinan más por mí. Y todo el tiempo le decían: tú deberías de ser como tu hermana mayor. Al irse esta muchachita a vivir con el novio, pasaron prácticamente 10 años sin que ella tuvo contacto con sus padres. ¿Y sabes en qué afectó ese tipo de rechazo? El que no haya sido la preferida. En que todo el tiempo trataba de ganarse a la gente. Y lo que le afectó mucho más fuerte es que ella empezó a tomar drogas. Y en la edad prácticamente de 27, 28 años, le vino una sobredosis. Y ella murió sola en un hospital, resentida con su padre y con su madre. La hermana mayor estaba afectada. ¿Qué cosas han afectado sobre tu identidad? A lo mejor no fuiste el favorito de tu familia. Y papás, cuando hay una inclinación hacia querer proteger a la persona más vulnerable, tú estás decidiendo por alguien que prácticamente tú tienes que tomar en cuenta que no está siendo rechazado uno de tus hijos. ¿Cómo afectó el que Jacob y Esaú ellos comenzaron a funcionar? Uno de ellos se volvió prejuicioso, el otro se volvió ladrón, uno se convirtió en un engañador, el otro en un despilfarrador de su propia identidad. Jacob y Esaú, estoy hablando de él. Y prácticamente la primera etapa de su vida fueron colocados sobre el punto de partida desde su rechazo. Y los próximos 20, 30, 40 años sobre la vida de Jacob y Esaú, ellos funcionaban con un comportamiento terrible. ¿A usted se le hace buena onda que Jacob le haya robado la primogenitura a Esaú? ¿A usted se le hace buena onda que toda su vida comenzó a funcionar así? Nosotros como padres a veces colocamos en la identidad de nuestros hijos sobre el rechazo o sobre cosas que nuestros hijos están interpretando dónde lo estás poniendo según tú dónde de ellos deben de estar. No, yo sí te traigo a la iglesia, sí, pero nunca le dices por qué lo traes. Porque en unos años más van a estar ahí sentados aburridos y sentados así.
Jacob y Esaú nunca fueron capaces de entender que su identidad no era el que echaran a perder su vida por resentimientos, por causa de que sus papás uno se inclinó uno por el otro. Eso afecta la identidad. El comportamiento de Jacob se debió acerca de que es que mi papá no me quiere. Él tenía una interpretación acerca de que su papá prácticamente, entonces, ¿qué poder tenía él y qué dominio tenía él en el momento que le ofrecieron hacer trampa? ¿Qué dominio tenía él? Él dijo sí a la maldición de robar en el momento que él se sintió rechazado, y él dijo, si es la única manera en que mi papá me va a querer, entonces yo acepto engañarlo. Él fue formando su identidad por la elección que él hizo. Tú y yo somos formados en nuestra identidad por la elección que hemos tomado. Lo que tú has elegido en inversión en tu identidad todos los días, eso está definiendo lo que te está pasando. No es que Dios no te escuche, es que tú no entiendes que el ser hijo hay un poder detrás de eso. Y si tú estás siguiendo una corriente y este tipo de cosas están afectando prácticamente tu vida. Ellos fueron colocados para funcionar desde sus heridas e imposibilidades. ¿Dónde te puso tu papá y tu mamá al que tú fueras una persona que no fueras el consentido? O está bien, lo fuiste. ¿En qué te estás volviendo? Porque nuestros papás nos colocaron y desde aquí funcionamos, desde mi herida, desde mi rechazo, desde todo lo que me está pasando en mi vida adulta, está perjudicando en mi identidad. Y ahora ya tengo a Cristo, pero pues Cristo para mí simplemente es algo que me hace sentir bien. No es que Dios no te quiera hacer sentir bien. Dios quiere darte herramientas para que ya no partas de aquí. Por eso es que tenemos una nueva identidad poderosa. Ay, no me quiero quedar mucho tiempo en esto. Tu padre quizás no te dio lo que tú necesitas, pero Dios sí. Salmo 68:5 NTV dice: quiero pedirte que nunca se te olvide esto en tus crisis de identidad. Salmo 68:15 dice lo siguiente: 5, perdón. Padre de los huérfanos, Padre de los huérfanos, Padre de huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Padre de huérfanos. Dios dice, yo ya no te coloqué aquí. Sobre tu identidad tienes que saber que yo sí te acepto, yo sí te deseo, yo sí te amo, yo sí te quiero. Eres mi sueño, eres mi consentido. Si tu papá no te consintió, yo sí te consiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia, Él no está mintiendo al convertirse primero sobre tu identidad. Es que partimos del poder de nuestra identidad para poder romper maldiciones y comenzar a cambiar toda la estructura de lo que somos. Tú lleves a tus hijos a otro lugar sin que tú los coloques donde debes de colocarlos, nada va a pasar. Porque si un papá tiene problema de identidad y no conoce el poder de su identidad, va a colocar a sus hijos quizás no aquí, en la misma dirección, pero más adelantito. Jacob y Esaú comenzaron a funcionar desde sus heridas e imposibilidades. Pero quiero decirte, si tu padre no te dio lo que necesitas, Dios sí te da lo que necesitas. La Biblia advierte que la falta de identidad o la confusión sobre quién eres surge de un alejamiento. La cosa no va a cambiar si tú te alejas de Dios. De Dios no me estoy alejando. No, pero te estás alejando de sus obras. No, pero te estás alejando de su casa, del lugar.
donde Él te coloca. El menosprecio como hijos es aborrecer el lugar donde Dios te te ha puesto. Por eso te preguntaba, ¿estás haciendo inversiones sobre tu identidad? ¿Cuáles son? Porque no podemos pedirle a Dios el que nos bendiga sin depender primero de donde Dios nos puso. Claramente el Señor Jesús le dijo a los discípulos: quédense donde yo les diga, porque ahí va a ser derramado el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado ahí? Pues Dios se tarda un chorro, vámonos por acá y vamos a ver cómo arreglamos las cosas. El que ya estaba así, a punto de soltarse de eso, fue Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Se le olvidó quién era. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió hacer? Regresó a su pasado. Regresar a tu pasado es regresar a tu atadura. No fijar tu identidad ni conocer el poder de tu identidad. Prácticamente, si tú no entiendes el poder de tu identidad, prácticamente tú vas a volver a tu pasado. ¿Quién de ustedes no fue el consentido de su casa? A ver, levanta su mano, si tú lo entiendes bien. Que tú dices, no, yo sé quién fue el consentido. Yo no puedo levantar la mano porque yo soy el más chico. Según mis hermanos, yo fui el más consentido. Según yo, es mi hermano Toño, uno antes que yo. Porque vieron, ahora que fui a ver a mi mamá, yo estaba sentado y cuando él entró, se le iluminó la casa. ¿Ah? Se prendieron las luces de abajo, se le vio así el aire, así como cuando Shakira sale y así, y mi mamá. Yo estaba ahí sentado y vi toda esta escena. Dije, no, yo no soy el consentido. Unos minutos antes ella estaba hablando de que, ay, tu hermano no me ha venido a ver. Y se le ve una cara de tristeza. Pero en el momento que va entrando él, hasta cenamos todos bien contentos. ¿Te afecta eso? Tenemos que reconocer que sí nos afecta. Porque cualquier resentimiento sobre eso te está colocando sobre una herida que no te está dejando avanzar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué está afectando en tu identidad? Porque tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero donde Dios no se mete es sobre lo que tú decides en tu alma. ¿Escuchó? Donde Dios no se mete en tus decisiones es sobre lo que tú decides. Por eso, escúchame bien, nuestra identidad la define lo que tú practicas y lo que tú eliges. Tu identidad la define lo que tú practicas y lo que tú eliges. Porque tú puedes estar cerca del Papa, pero nada va a cambiar. ¿Sí se entiende el caso de Jacob y Esaú? ¿Han leído en la Biblia cómo comenzaron a funcionar? La historia de Esaú se acabó. En el Nuevo Testamento aparece a Esaú como un adúltero por haber renunciado a su primogenitura. Y el que estuvo así de perderlo todo fue Jacob también. Hasta que él entendió, si Dios es el único que me da lo que yo necesito, entonces necesito rendirme a Él para que yo pueda ser una persona totalmente distinta. El poder de tu identidad te lleva a romper maldiciones y a pensar diferente. Segundo prejuicio, vivir, que es segundo, número dos, que afecta a tu identidad. Y aquí va a mejorar y va a ir aterrizando. Me quedan 2 minutos, no 5. Bueno, 6, 7. Vivir bajo las consecuencias de una identidad rota es vivir sometido a la fragilidad y el fruto de esto es inseguridad. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor tú estás sometido
a las consecuencias de una identidad rota? Una persona rota en su identidad no puede dar frutos. ¿Por qué estás hablando esto, pastor? Porque hace 8 días hablé acerca del poder de nuestra identidad en los hombres. Pero me quedé muy metido en esta parte porque tenemos que enfrentar y empezar a encarar maldiciones para romperlas. Y las maldiciones se rompen con el poder de con la autoridad y el poder de tu identidad. ¿Cuántos de ustedes han dicho renuncio a maldiciones generacionales? ¿Cuántos han hecho esto? Escucha, ha pasado muy pocos. ¿Ha tenido impacto? Sí. Pero va a tener mucho más impacto en el momento que tú tomes de tu identidad para accionar y decidir alejarte de las maldiciones generacionales. Te voy a poner un ejemplo. Vamos rápidamente. La escritura habla de Mefiboset. ¿Cuántos se acuerdan de Mefiboset? No hay tiempo, ya se me está acabando el tiempo, pero Mefiboset era un hombre que su padre era parte de la generación de Saúl. En el momento que hubo una guerra donde sale Jonathan a la guerra juntamente con Saúl, los dos perdieron la vida, estaban derrocando prácticamente el reino. Una mujer que cuidaba a Mefiboset lo carga, se echa a correr, se tropieza, avienta al niño y cae el niño, se fractura la columna vertebral y queda lisiado. Y lo que hace este pequeño es que lo llevan a vivir a Lodebar. Lodebar significa tierra seca donde nada fructifica. Ahora, pero su nombre, fíjate lo que significaba el nombre de Mefiboset. Una de las definiciones en hebreo, pueden poner la definición del nombre de Mefiboset. A mí se me hizo impactante. Mefiboset, que significa vivir sometido, que significa el que destruye la vergüenza. Mefiboset significa exterminador o exterminador de vergüenza. En los primeros 30 años de su vida de Mefiboset, no vivía tal cual era su nombre. Y aquí es donde quiero enseñarte algo y quiero llevarte a la profundidad de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Y Mefiboset, ¿qué dice la Biblia? Quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Este versículo nos enseña a aprender a separar nuestra condición de nuestra identidad. La condición en la que tú te encuentres no define quién eres. Una cosa es tu condición y otra cosa es tu nombre. Una cosa es lo que te ha pasado y otra cosa es lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Este versículo nos enseña a aprender a separar, escúchame bien, lo que necesitamos últimamente es a separar nuestra condición. Muchos de nosotros nos ha definido el cómo estamos, pero eso no es identidad. Tu condición no puede definir quién eres. No sé si me estoy explicando, ¿me ayudas con el piano, por favor? No sé si me estoy explicando con esto que estoy tratando de enseñar. Pastores, que estoy en ruinas. Sí, así estaba Mefiboset. Pero en el momento que David puso los ojos en él, lo puso en el lugar donde
en el lugar de su nombre. Mefiboset significa el exterminador de la vergüenza sentado en la mesa del rey. Así es que Mefiboset empezó a definir su identidad desde el lugar donde estaba ahora. ¿No te parece impactante? ¿Saben por qué es muy importante venir a la iglesia y vivir en nuestra identidad? Porque Dios te da un lugar donde cubre tus vergüenzas. No se metió a dormir yo me... Me estoy encontrando con una iglesia que está débil, porque basan y definen su vida sobre su condición. Es que estoy en un mal momento en mi matrimonio. Esa es tu condición. Pero esto no define quién eres. ¿Había remedio para Mefiboset de componerle los pies? Toda la vida de Mefiboset se centró en su condición. Imagínate vivir 40 años que te defina el cómo estás, el que no tienes. ¿Qué te está definiendo a ti últimamente? ¿Tu condición? Es que cada día estoy más deprimido. ¿Y quién no? Por favor, díganme quién no se deprime. Lo único que ahorita prácticamente nos alegra mucho es ver que México gana. Pero unos hicieron gol, iban a hacer gol, se estaban durmiendo, iban a gritar gol. Tener identidad es aprender a separar las cosas de tu condición y lo que te sucedió, lo que le sucedió a tu papá o a tu mamá. Y tienes que tener claro que eso no te define. ¿A quién les han pasado cosas que te han robado la calma? Mira, ese ratito, un detalle tan sencillo de repente me rompe la estructura, porque de por sí pararse aquí es pelear y luchar con un espíritu, mis amados, todos los domingos. En los que he puesto a predicar, dice, pastor, yo termino agotadísimo. El otro día que me dije, ¿cómo te pasa? No, pastor, llegué. Porque no estoy aquí peleando con personas. Estoy aquí con el espíritu que totalmente siempre nos roba nuestra identidad aquí y hace que toda nuestra vida se fije en nuestra condición. Mefiboset por sí solo no iba a poder salir de ahí. Él no era. ¿Me puedes poner otra vez, por favor, la definición de su nombre? Exterminador. Dos definiciones. Su nombre significaba exterminador. O exterminador de la vergüenza. Qué bueno que David no le hizo caso. ¿Cuántos opinan? ¿Cuántos opinan cuando tú vas con Dios y tú dices, no, yo soy un desgraciado? Y Dios dice, sí, pero lo que estoy decidido a hacer contigo no lo define tu condición, sino lo que yo he dicho. Porque yo soy tu papá. Y si tu papá en la tierra te colocó en un lugar de vergüenza, yo te coloco y te hago un exterminador de la vergüenza. Y desde aquí vas a aprender a definir tu vida y a vencer. Tu poder no está en tu condición. Tu poder está en lo que Dios dijo que eres.
Eres un exterminador de la vergüenza. Me da mucha vergüenza si yo te contara los pecados que practicaron. Imagínate. Soy descendiente de una prostituta también. Mi abuela fue una prostituta, la madre de mi papá. ¿Sabes cuánta vergüenza pudo haber producido su vida? No sé las razones, nunca la conocí, no supe qué la llevó a hacer eso. Pero Dios tuvo misericordia de las generaciones de esa señora. Porque quizás ella vivió en lo de bar, pero a mí se me concedió el lugar en la mesa del rey, donde no se ve mi vergüenza, se ve el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y últimamente, si tú no entiendes esto toda la vida, tienes muchas razones para estar deprimido toda tu vida, pero yo creo que ya llegó el momento donde ya no puedes estar en la misma condición, porque te define tu identidad y el poder de lo que Dios dijo que eres. Esto me ayudó mucho. Eres un humano imperfecto en manos de un Dios perfecto. A mí, ¿saben qué me rompe siempre la misericordia de Dios? Yo creo que la única razón por la que Dios nos da este ejemplo de Mefiboset, ¿cuántos creen que hubiera podido Dios sanar a Mefiboset de sus pies? Pero te voy a decir por qué no. Porque esto lo iba a llevar a recordar todo el tiempo la misericordia de Dios. Entonces tu pasado ya no sirve más que para recordar la misericordia de Dios. Lo que tú hiciste no determina lo que tú eres. Vive pensando, lo que yo hago no determina lo que soy. Y si todavía no has sanado de aquí, no es porque Dios no quiera, es porque esto te tiene que recordar su misericordia. No todos funcionaríamos bien si todos sanáramos al mismo tiempo. Una, porque no sabemos ser agradecidos. Dos, porque no hemos entendido que somos humanos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Nuestra imperfección es parte de nuestra naturaleza caída, manchada por el pecado. Por último, nuestra identidad permite nuestra identidad nos permite adquirir hábitos saludables. Una persona que empieza a entender su identidad empieza a invertir en su identidad. ¿De qué manera, pastor? A ver, por eso te pregunté al principio, ¿cómo estás invirtiendo en tu identidad? Es fuerte algo, miren, permítanme decirles una cosa. Cuando hay un objeto que nos gusta, como un pantalón o unos tenis, si tú vas ahorita que empiezan las ofertas y ves un pantalón y tú dices 400, estaba en 800, y ahora tú lo ves en promoción del 50%, y tú dices cuesta 499, ¿verdad? Y lo ves con una etiqueta roja, ¿tú qué dices? ¡Ay, qué barato!
Pero cuando de repente dices, hay un fundamental que cuesta 700 pesos, ¿por qué tan caro? Tú quieres hacer inversiones sobre tu cuerpo, que en realidad de todos modos la gente te va a criticar, porque altos y buenotes no estamos. Es lo que hay. No te sientas un Ferrari cuando eres un bochito, ¿no? Ya me destruiste toda la predicación, pastor. A lo que voy es que yo no entiendo que a veces, hoy me dieron uno de los regalos más preciosos que aprecio. Me regalaron un par de objetos ya. El próximo miércoles es mi cumpleaños. Pero de los regalos más preciosos que me dieron fue un libro. Yo lo vi y me emocionó muchísimo. Porque una inversión aquí adentro tiene más valor que una aquí afuera. Yo sí les quiero invitar a sus papás. Sus hijos no fueron a misiones, mándelos a fundamental. Ay, pastor, es que es bien caro. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en su identidad o invertir en sus pecados? Sacándolos de la cárcel, o que ellos hayan embarazado a una chica o una chica embarazada. ¿Quieres pagar su vergüenza o quieres invertir en su identidad? Tú decides. Mucha gente prefiere invertir en su vergüenza que comenzar a invertir en su identidad. Dentro de 8 días te voy a enseñar cómo Jesús comenzó a invertir más en su identidad. Esto no fue lo más bueno era lo último. Pero te lo dejo para dentro de 8 días. De los hombres que más invirtieron en su identidad fue el precioso Jesús. Jesús vestía de telas finas, ¿sabías eso? ¿Sabías que Jesús no vestía cualquier vestidura? Nos han hecho el favor en Chosen de ponerle una más o menos. No. ¿Sabes por qué echaron suerte sobre sus vestiduras? Porque sus vestiduras eran finas. Jesús no vestía como cualquiera, pero nunca lo definió su vestidura. Él estaba definido en el poder de quién era Él. Tú eres un hijo que tiene un papá bueno, amoroso, completo. Y yo quiero pedirte una cosa. ¿Cuántos saben que es momento de enfrentar y encarar maldiciones y vivir bajo el poder de tu identidad? Quiero pedirte que te pongas de pie. Durante estos domingos vamos a estar repitiendo una frase. Vea conmigo, lo que yo hago no determina lo que yo soy. Otra vez, lo que yo hago no determina lo que yo soy. Soy un hijo de Dios. Soy comprado con la sangre de Cristo. Vivo bajo el poder de mi identidad. Estoy aprendiendo a separar lo que me sucedió de lo que soy. No me define mi condición. Lo que define mi condición y todo lo que pasa es mi identidad.
Voy a cerrar con el versículo de Mefiboset, el último. Si lo ponen, ya no me acuerdo cuál es. Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies. Se oye feo lo primero, ¿no? Pero a mí me gusta lo segundo. Vivía en Jerusalén, comía a la mesa del rey. David le dijo: aquí te quiero, siempre. Y desde aquí vas a ser un exterminador de la vergüenza. Dios te dice: desde tú, donde te he puesto, desde el lugar donde te he colocado, te vas a convertir en el exterminador de todo lo que tu familia no pudo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Dele un aplauso al Señor. El poder de nuestra identidad lo definen nuestras acciones y nuestras decisiones. Decide hoy. Levanta tus manos, Padre.